Saludamos al señor Juan Mendoza Vega, presidente de la Academia Nacional de Medicina, al doctor José Félix Patiño, coordinador de la Comisión de Salud en la Academia Nacional de Medicina, a los señores académicos, a los señores expresidentes de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, a los señores conferencistas invitados, señores y señoras. Hoy pues hemos creado este foro con la idea de presentar un poco este tema que nos va a poner en el contexto de lo que es la desnutrición. Como todos saben, la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica es una organización científica e interdisciplinaria que reúne 4 disciplinas: medicina, nutrición, enfermería, química y farmacia, además de otros profesionales interesados en promover un estado nutricional óptimo en la población colombiana, utilizando como recurso la educación y el fomento a la investigación en sus afiliados y promoviendo, tanto a nivel clínico como gubernamental, las buenas prácticas clínicas en nutrición, soporte nutricional y eventos en salud relacionados con el adecuado estado nutricional. La nutrición, conocida por todos como un derecho fundamental, expresada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, y no ajena a nuestra Constitución Política en sus artículos 44 y 49, y además declarado en la Declaración de Cancún, que se hizo en FELAMPE en el año 2008, de la cual la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica es miembro, donde se hace una declaración internacional sobre el derecho a la alimentación en los hospitales. Comprometida así la Asociación de Nutrición Clínica y haciendo un llamado a que todo paciente, cuando es admitido a un hospital, tiene el derecho a esperar que sus requerimientos nutricionales sean los provistos. Esta iniciativa del Nutrition Day tiene como fin realizar una evaluación comparativa de la malnutrición en los diferentes hospitales, así como una evaluación de la atención nutricional en la práctica diaria y en sus cambios en el tiempo. Es una iniciativa de ESPEN, a la cual la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica también pertenece como asociación afiliada. Colombia en el año 2010, desde el año 2010 viene realizando el Nutrition Day y envía sus datos a Viena, a Austria, donde son analizados de forma sistemática. Todos estos países que ustedes ven en azul son miembros de ESPEN. En Latinoamérica, Colombia, Brasil han realizado el Nutrition Day y últimamente este año hace parte de la estrategia también de Chile. Vemos cómo el Nutrition Day desde el 2010 nos pone en un contexto de lo que es el riesgo nutricional a nivel hospitalario, encontrando cerca del 60% de estos pacientes que tenían un riesgo, pero lo triste es ver cómo solamente el 10% tenían algún tipo de intervención. Así que la brecha es muy amplia entre ese riesgo nutricional y lo que realmente hacemos y actuamos con nuestros pacientes. Para el año 2013, que es el último reporte, en este momento estamos montando la estrategia del Nutrition Day para el 2014. Voy a presentarles los resultados y lo que encontramos en el año 2013. Participaron 23 diferentes hospitales de nuestro país en 7 ciudades, las capitales principales, pero también tuvimos ciudades como Yopal o Neiva, que son muchas más pequeñas, pero que hicieron parte de este estudio tan importante. Contamos con instituciones tanto públicas como privadas, y el 60% de estas entidades contaban eran entidades universitarias tanto de pregrado como de posgrado.
para una muestra final de 1.381 pacientes entre los servicios de medicina interna y cirugía, 51% en medicina interna y 48.3% en los servicios de cirugía. Todos conocemos, y ya el doctor Patiño nos presentó, cómo el peso es un condicionante muy importante y mide el riesgo nutricional en los pacientes. Yo extraje algunos de los cuadros que consideramos más importantes para mostrarles a ustedes acerca del Nutrition Day. Sin embargo, el informe general está colgado en la página de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, a la cual ustedes pueden acceder. Encontramos entonces, y nos llamó mucho la atención ver cómo nuestros pacientes llegaban a perder entre 1 hasta 8 kilos, un 48.5% de peso antes de ingresar. Pero lo más triste era que miren ustedes, más de 8 kilos, el 13.2%, hace que tenga un riesgo mucho más alto y esta pérdida de peso ya está enmarcada en una desnutrición aguda severa en nuestros pacientes. Otro de los indicadores de riesgo es el consumo de alimentos que se registró previo al ingreso y se les indagaba a los pacientes cómo era su consumo antes de ingresar, pacientes que venían enfermos, y miren lo que observamos. Ese consumo de alimentos en esa última semana cumplía el 100%, el 45.3% de los pacientes. El otro 55% no cumplía con ese consumo de alimentos y todos conocemos que si no hay un adecuado consumo de los alimentos, pues no es cubierto los requerimientos nutricionales del paciente y por ende su estado de nutrición y de salud no es el adecuado. Pero también evaluamos cómo era el consumo de alimentos el día que se practica la encuesta, porque el Nutrition Day, que es un estudio transversal, se hace un día en el hospital y se registra cómo es ese estado nutricional. Entonces, miren ustedes cómo el 49.6% de los pacientes referían que consumían menos de la mitad, un cuarto o nada del plato. Se les mostraba una gráfica y ellos indicaban cómo era su consumo. El otro porcentaje que consumían, pero miren este 49, casi el 50% de los pacientes no consumían la alimentación a nivel hospitalario, aumentando todavía más el riesgo de desnutrición hospitalaria que tenemos. Y si podemos analizar y ir un poco más allá, nos damos cuenta que lo que encontramos es que hay múltiples dietas y dietas especiales terapéuticas, y si vamos a los servicios de nutrición, hay dietas hipercalóricas, hiperproteicas, hipoglúcidas, hiposódicas, hipoquito, y feitas además, en algunos casos, que hacen que todavía menos consuma nuestros pacientes la cantidad y los requerimientos que satisfagan esas necesidades. Y otro punto que llamaba la atención, y todos conocemos hoy, cómo la suplementación oral contribuye de manera efectiva a disminuir, si no bien en ese momento el estado nutricional sí contribuye con el estado de salud, y nosotros utilizábamos muy poca suplementación versus la referencia mundial. Son dos cosas que llaman la atención en cuanto a terapia nutricional. Otro de los puntos eran los accesos de nutrición enteral. Cada vez más veíamos, por ejemplo, que los accesos enterales permanentes, si nos vemos contra la referencia mundial, utilizamos muy poco esos accesos enterales, y esto se debe muy posiblemente a que no estamos haciendo la terapia a largo plazo, que es cuando utilizamos esos accesos enterales para satisfacer esas necesidades de los pacientes y no pensamos en ese impacto que puede tener el acceso y el tipo de terapia nutricional a largo plazo en nuestros pacientes. Muy bien, el doctor Patiño también hacía referencia al consenso. Este consenso, cuyo objetivo en la convocatoria hecha por el Ministerio de Salud y Protección Social pretendía identificar las tecnologías en salud de primera línea, de tratamiento de uso cotidiano o de actividades en promoción y prevención de carácter individual que no hacen parte del plan obligatorio de salud POS. Para realizar esa convocatoria nosotros recibimos
de la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas de Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, quien invita a las asociaciones y entre ellas la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica a plantear esas nuevas tecnologías del área de la nutrición clínica. El Ministerio de Salud y Protección Social entonces recomendó a la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica que se hiciera a través de un consenso de expertos para poder validar adecuadamente estas recomendaciones. Y igualmente debíamos de elaborar el cuestionario donde se soportaba desde la evidencia científica la necesidad de esa tecnología priorizada. La metodología entonces que utilizamos fue un equipo de profesionales multidisciplinarios, miembros de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica y los expertos de la firma CIES. Se realizaron 2 rondas de trabajo con el fin de definir muy bien cuál era ese cuestionario para poder priorizar esas tecnologías. Se elaboró en plataforma web el cuestionario y fue enviado a través de correo electrónico desde la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Allí no solamente fueron convocados miembros de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, sino personas interesadas y que trabajaban en el área de nutrición clínica, y tuvimos bases de datos de otras instituciones como fue Aconfanud o Acodin. Estos son los resultados de ese consenso. Estos fueron los lugares de trabajo, la participación que tuvimos de las diferentes ciudades en términos de número, donde las principales ciudades tienen una alta representación. En este cuadro nos muestra y preguntaban acerca de lo que actualmente utilizan. Es utilizado en las diferentes etapas de vida de acuerdo a los tipos de nutrición. Entonces, en nutrición parenteral, en los 3 grupos, enterales artesanales, enterales con fórmula y los suplementos. Este cuadro que ya se los mostró el doctor Patiño, pero sencillamente, ¿qué fue lo que encontramos? Y dar un poco de explicación en el tema de las glosas por la prescripción de, por ejemplo, de nutrición parenteral. El 22.6% presentaban glosas, y esto debido a que, a pesar de que está incluida en el plan obligatorio de salud, el término como está incluido ha dado a que se dé una interpretación o no adecuada. Aparece como aminoácidos esenciales con y sin electrolitos. No hay mezcla exclusiva de aminoácidos esenciales, sino hay una mezcla de aminoácidos esenciales y no esenciales con y sin electrolitos. Y esto ha tenido efecto para que puedan glosarse algunas cuentas. Los obstáculos o barreras internas para la prescripción parenteral, debido precisamente al nombre como está en las instituciones. Las glosas para la prescripción de nutrición enteral por sonda con fórmulas enterales, un porcentaje altísimo, refieren en el consenso 65.2%, y esto muy probablemente se deba a la reclasificación propuesta y al término de alimento que, como bien explicaba el doctor Patiño, se ha dado a entender para que no sea cubierto en el plan por las EPS para satisfacer las necesidades de los pacientes. Las glosas por la prescripción de suplementos enterales, 65.3%, igual por la terminología y la forma como se está utilizando. Y un punto que nos preocupó muchísimo, los obstáculos y barreras internas para la prescripción de suplementos enterales, precisamente porque las IPS no quieren exponerse a este tipo de glosas de las cuentas, y por ende prefieren que se utilicen y se prescriban nutriciones o lo que llamábamos fórmulas artesanales modulares, entre otras. El consenso arroja un dato muy importante, y es que se preguntó si la malnutrición era considerada un evento adverso en el tratamiento de los pacientes hospitalizados. El 85.6% de las personas que contestaron el consenso consideran que definitivamente la malnutrición sí es un evento adverso. El porcentaje de malnutrición que encuentra en la práctica profesional
el 60%, con un rango que oscilaba entre 40 a 60. Entonces, son cifras muy altas que no son diferentes tampoco ni ajenas a la realidad internacional, pero que sí nos llevan a que tengamos nosotros que hacer algo. El doctor Patiño también les mostraba esta diapositiva donde se presentan los estadísticos descriptivos de tecnologías a priorizar. Se le preguntaba a la gente y se le ponía si estaba en desacuerdo, y 1 era totalmente en desacuerdo, 10 era totalmente de acuerdo, y miren ustedes cómo se movió el rango de respuesta. O sea, todos estaban totalmente de acuerdo en que la nutrición enteral por sonda debe ser incluida en el plan de beneficios. Igualmente los suplementos enterales, la nutrición enteral por vía oral y la nutrición debe ser incluida teniendo en cuenta un amplio espectro de opciones que se ajusten a las diferentes patologías y condiciones. Esto también es muy importante porque no es solamente una fórmula, sino de acuerdo a la patología del paciente, como bien lo decía también el doctor Patiño, debemos ajustar esas necesidades y esos requerimientos del paciente. El consenso entonces concluye que existe un amplio consenso entre los profesionales vinculados con el área de nutrición clínica frente a la necesidad de incluir la nutrición enteral por sonda y los suplementos orales en el plan de beneficios, que los profesionales de este campo enfrentan barreras como glosas que les impiden emplear la nutrición enteral en su práctica clínica diaria. Se evidencia la utilización de fórmulas artesanales como una alternativa frente a la no disponibilidad de fórmulas nutricionales enterales químicamente definidas y específicas para las patologías, y esto, a la luz del conocimiento actual, es considerado una práctica absolutamente insegura e inadecuada. Ustedes todos los que trabajan de pronto en los hospitales que están siendo acreditados conocen los paquetes instruccionales que van enfocados a disminuir precisamente ese riesgo. Sencillamente la invitación es, la malnutrición, y todos lo conocemos, aquí es importante, no solamente es el paciente desnutrido, el paciente con sobrepeso y obesidad, en los cuales tiene una disminución de su masa muscular, es un paciente que también tiene un alto riesgo, y ese lo obviamos porque lo vemos supuestamente bien nutrido, porque tiene sobrepeso y obesidad, y ese no nos interesa mucho. Pero ¿qué pasa? Fíjense ustedes que la malnutrición pues aumenta la morbilidad, las infecciones, complicaciones, convalecencia, disminuye la cicatrización, aumenta la mortalidad, aumenta el tratamiento, el tiempo de estancia hospitalaria, hace que aumente el costo a nivel de salud en nuestro país y disminuye la calidad de vida de nuestros pacientes. Estamos pendientes pues todos de esta resolución por la cual se establece el reglamento técnico sobre los alimentos con propósitos médicos especiales para consumo humano, una categoría de alimentos de régimen especial. Y la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica les propone a todos seguir trabajando en implementar el programa de prevención de malnutrición o desnutrición realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social, donde reconoce a la desnutrición hospitalaria como un problema que aumenta la mortalidad y los costos en el tratamiento del paciente, educar en esos riesgos de malnutrición y de desnutrición y agilizar la firma del proyecto de regulación de ARES con sus subcategorías APNES. Y tanto la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica como la Academia Nacional de Medicina ofrece su asesoría al Ministerio de Salud y Protección Social y al INVIMA y a todos los entes de nuestro país para adecuar una reglamentación de acuerdo a esos estándares internacionales sobre el uso de soporte nutricional hospitalario y ambulatorio. Muchas gracias.